Saludos, buenas noches, y bienvenidos a este más reciente seminario gratuito y abierto a toda la comunidad de parte de la programación de actividades del Centro para el Estudio de la Democracia. Estamos bien complacidos de que se estén dando citas con nosotros hoy. Ya este es nuestro séptimo seminario. Le estaba comentando al recurso que va a estar a cargo y que voy a presentar ya mismo de este seminario. Me refiero obviamente al licenciado Cristian Sobrino Vega. Yo suelto los topos bastante rápidamente. Solamente quería comenzar diciendo, ¿verdad? Esto es un espacio mayormente virtual, eh, que emana de una aspiración, ¿verdad? En el 2010 nosotros fundamos e incorporamos como unos sin fines de lucro el Centro para el Estudio de la Democracia, como un posible vehículo, pues para adelantar eso que menciona el nombre, ¿no? Tratar de servir como punto transversal en el cual se articularían distintas gestiones en torno a la investigación y promoción de una rica vida en democracia. Eso que se incorporó y se fundó en el 2010, digamos que se puso en práctica bajo otros disfraces y bajo otros proyectos concretos, pero lo asumimos full como parte del Centro para el Estudio de la Democracia en el 2022, en donde, aunque de una manera bastante modesta por lo pronto, pero no por eso con cierto impacto, pues empezamos a llevar a cabo estos seminarios. Particularmente de teoría, no solamente de teoría política, pero fuertemente marcado por la teoría política. Y hemos ofrecido, pues, ya a este punto 6 seminarios, que van desde el pensamiento político de Antonio Gramsci, pasando por la historia de la democracia, pasando por el pensamiento político de Norberto Bobbio, pasando por la vida y obra de Mirta Vientos Gastón. Tuvimos uno sobre la obra de el Príncipe de Maquiavelo, tuvimos otro sobre Antígona y Sócrates. Y fíjense, finalmente, ahora pues que nos acercamos a este seminario más reciente, titulado Soberanía sobre los Orgullosos, o en torno al Leviatán de Thomas Hobbes, que va a estar a cargo del compañero, amigo y colega, el licenciado Cristian Sobrino, a quien primeramente le agradezco por motivarse, animarse a dar el seminario. Este, a mí me encanta la idea de que el compañero participe primero por la estima intelectual que le tengo, y los lazos de amistad que nos unen, pero también porque Cristian ha sido un asiduo participante de los seminarios más recientes, eh, y me consta, a pesar, digamos, de diferencias que tengamos en términos del trade, a lo que cada uno se dedica y tal, nos une un afán y una pasión particular por asuntos intelectuales y la historia del pensamiento. Y en ese sentido, pues, el hecho de que devenga ya no solamente participante en un recurso, facilitador, profesor, enseñante, para uno de estos seminarios, pues me encanta, ¿no? Y también de que no ha ocurrido tantas veces. Nosotros tuvimos a otro participante asiduo, me refiero al doctor Jesús Manuel Hernández, que en su momento también fue recurso, y pues entonces ahora contamos con Cristian. Así que, sin más, pues entonces paso los tupos a Cristian, y que nos sea de provecho a todos el seminario, ¿está bien? Y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Excelente. Gracias. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me pueden hacer así si me escuchan bien? Perfecto. Pues mil gracias, obviamente, nuevamente por todo ser parte del seminario, dentro de lo que puede ser el aspecto profesional, el ofrecer este seminario con la concesión de Manuel, es una manera de entretener mis deseos frustrados de mi año universitario de hacerme profesor. Eso no funcionó como quizás yo esperaba que iba a ser en aquellos años, y continué a través de la abogacía en el área mayormente corporativa y transaccional, pero tuve un detour, ¿verdad? O cogí un tiempo donde fui jefe de agencia del gobierno de Puerto Rico, y ocupé varios puestos, pues, de un rango relativamente alto por aproximadamente 2 años y medio,
2 años y medio que en términos de la historia de Puerto Rico involucraban asuntos constitucionales de la relación no solamente interna del gobierno de Puerto Rico con su ciudadanía, sino de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos como metrópolis. Me refiero en particular, pues, la aprobación de la ley promesa, el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, etcétera. Y cuando yo estaba en ese momento, en esos tiempos, yo me recordé de unas secciones del Leviatán de Thomas Hobbes, donde él dice que la relación entre un Estado, que si uno usa la terminología del Leviatán, sería un Estado donde la soberanía está en una asamblea, no en un monarca o en un grupo pequeño, sino en una asamblea que ejerce la soberanía de ese Estado. La relación de ese Estado con un Estado súbdito es una relación monárquica y que no es una relación entre pares. Y eso pues me recordó, y desde ese momento pues releí el Leviatán en varias ocasiones con esa perspectiva y qué significaba eso en términos de nuestra relación a nivel como puertorriqueños con los Estados Unidos, cuando de momento en un periodo de unos meses esa metrópoli no solamente aprueba leyes que te afectan, sino que decide también entrar en la arquitectura del Estado que te está gobernando. Y mi relación con el Leviatán de Thomas Hobbes, estaba contando a Manuel antes que empezáramos la grabación, comenzó cuando tenía 16 años. Voy a un programa de verano entre mi tercer y cuarto año a una universidad y yo tenía en ese momento, estaba todavía en el camino de los senderos que se bifurcan, decidiendo si iba a estudiar literatura o si iba a estudiar política. Así que cogí 2 cursos esos 2 meses. Uno era en literatura británica romántica, entiendo el periodo romántico, no de amor, y, y una clase de introducción al pensamiento político moderno. De hecho, tengo todavía el día de hoy el libro de texto de aquella clase de verano y como yo creo que ya es de costumbre, en un momento Manuel lo habló en el seminario que tuvimos el año pasado era ya el año pasado, ¿verdad? Fue en el 2024, sobre Maquiavelo. Hoy en día, si tú tomas un curso así introductorio de ciencias políticas o de filosofía política moderna, va a comenzar probablemente con Maquiavelo. Eso no siempre fue así, ¿verdad? Y si tú comienzas con Maquiavelo, el segundo texto con toda probabilidad que va a tocar es el Leviatán de Thomas Hobbes. Maquiavelo, hoy en día, yo no creo que es tan quizás controversial como ha sido en su momento o como debería ser si uno lee El Príncipe, particularmente en términos de los consejos que está dando, los consejos de política práctica que está dando Maquiavelo vis a vis lo que es el proyecto de unificación de Italia al final de ese libro. Pero como ya esta cuestión de la política maquiavélica, la política agresiva, se ha convertido en algo que damos tan por sentado en algunas ocasiones que tenemos series de televisión como House of Cards, donde el antihéroe de la serie es una figura maquiavélica, ¿verdad? Procurando el poder como objetivo y para adelantar él tener más poder. Así que Maquiavelo en este curso no me dio vamos a decir, no me tuvo el shock factor que quizás tendría en su momento. Ahora, cuando yo entro a leer en aquella época a Thomas Hobbes, me voló la cabeza. El Leviatán es un libro que fuera de su contexto hiere nuestra sensibilidad democrática, que no es necesariamente el propósito del libro, pero hiere la idea de soberanías absolutas, hiere también nuestra conciencia histórica a partir del siglo XX y los horrores que se vivieron bajo el nazismo, que se vivieron en el Estado soviético con los gulags y las purgas. Cada cierto tiempo
hiere también la sensibilidad de lo que pasó con la revolución cultural en China. Y el concepto de absolutismo político lo identificamos, yo creo que como cuestión de sentido común, con esos horrores del sistema totalitario, ¿verdad? Donde el Estado no es que tiene la capacidad de entrar en cualquier órbita, sino que entra en todas simultáneamente y no existe una sola parte de la vida humana que no esté sujeta a la política. El Leviatán de Hobbes no es el estado totalitario, pero un estado absoluto. En términos de contexto, ¿verdad? De dónde sale esta obra, el Leviatán es la primera obra de ciencia política o filosofía política que se escribe en el idioma inglés. Nunca se había, todavía para el tiempo de Hobbes, si uno quería ser un intelectual y uno quería ser un filósofo, uno escribía en latín. Hobbes es el primero con el Leviatán que escribe una obra de renombre, porque estoy seguro que otras personas habían hecho algo similar, ¿verdad? Pero no llegaron nunca al renombre del Leviatán, que decide que una de sus piezas fundamentales, de sus textos fundamentales, iba a ser en inglés. Y yo creo que ahorita cuando entremos un poquito más en el texto vamos a poder entender el por qué. Hobbes escribe el Leviatán en Francia, en París, durante su exilio como parte de la corte exiliada del rey Carlos II, que se había ido a Francia alrededor del 1942, cuando comienza la guerra civil, la gran guerra civil en Inglaterra. En realidad son tres guerras particulares, pero entre ese proceso, la corte de Carlos II se mueve a París. Thomas Hobbes se asusta y va a Francia. Cuando él escribe el Leviatán, él tiene alrededor, cuando empieza a escribirlo, él tiene alrededor de 61, 62 años. No se sabe bien cuándo él comienza, porque Thomas Hobbes en ese momento ya tenía cierto renombre a nivel continental, porque había escrito unos tratados en latín que había empezado por los elementos de las leyes, después publica De Cive o De Quive, y su propuesta es que él entonces iba a entrar a atender temas de física, ¿verdad? Iba a tener un tratado antropológico que iba a ser de homine y después iba a ser de corpore. Y por alguna razón que nadie ha podido explicar bien, a él le entra una fiebre, se enferma, pasa un periodo de recuperación y cuando se mejora su salud, a los 60 años, él empieza a escribir este tratado, el Leviatán. Así que si echamos un poquito, así que tenemos este trabajo, la primera obra política escrita en inglés, que empieza a escribir esta persona a los 60 años, después de haber tenido cierta carrera o renombre filosófico en el continente europeo, y nadie entiende bien por qué lo lleva a cabo. Así que para explicar un poquito ese misterio, debemos echar más para atrás aún. Hobbes nace en el 1588. El cuento es que su mamá, embarazada de Hobbes, escucha la noticia de que la Gran Armada Española va de camino a Inglaterra, se asusta y el susto causa que ella entre en parto y nace Thomas. Thomas Hobbes en su autobiografía dice que ese día su mamá parió gemelos, a él y al miedo, porque Thomas Hobbes no es una persona que en ningún momento de su vida va a tener en alta estima o va a poner en algún pedestal el coraje o la valentía
aristocrática o guerrera, que por ejemplo uno ve un Maquiavelo, o que en ese momento se veía en términos de la cultura o la vida aristocrática o cortesana, donde las personas le daban un gran sentido de valor, no solamente a su caudal, sino también a su honor y a su posición dentro de la corte. Thomas Hobbes entiende que todo eso son boberías, y de hecho en el Leviatán eventualmente vamos a leer críticas que él hace a esa cultura de los duelos, de la pomposidad, de usar lenguaje florido. Él nunca le tiene ningún tipo de apreciación a eso, y él siempre procura definir la experiencia, el elemento más humano posible, reducirlo al miedo, y que a causa de ese miedo, el instinto principal que dirige todas nuestras funciones es la preservación de nuestras vidas y procurar el poder necesario para preservar esa vida. Así que nace en el 1500, en el 1588. Su papá era un ministro alcohólico de poca educación, eh, y un poco después de él haber nacido, su papá entra en una disputa con otro clérigo. Esa disputa se reduce a violencia. El papá le da una catimba a ese clérigo. Por miedo a las consecuencias, se va corriendo, abandona la familia y se va para Londres. Eventualmente se muere en una situación totalmente ignominiosa que no merece mucha noticia. Sabemos de que se murió de esa manera porque otras fuentes lo dicen, pero el mismo Thomas Hobbes ni lo comenta muchísimo. Y la educación de Thomas Hobbes pasa a ser responsable de su tío, que era un burgués incipiente que había llegado a cierto éxito vendiendo guantes y botas, y paga por la educación de Thomas Hobbes, que en ese momento era una educación humanista: latín, griego, algo de matemática, filosofía escolástica aristotélica. La ciencia en ese momento era también de corte aristotélico, y él lo envían primero a unos cursos en Malmesbury, que es de donde él provenía. De hecho, su apodo más tarde en la vida va a ser la bestia de Malmesbury. Y de ahí se gradúa a Oxford, pero no es el Oxford que nosotros conocemos hoy en día, el Oxford de lo clase media, el Oxford bajito. Se sabe que él tenía un acento fuerte de clase media, media baja, contrario a muchos de sus colegas que, si en la vida iban progresando a mayor rango social, iban cambiando su acento para acomodarlo al de sus colegas de esa clase social. Thomas Hobbes, a través de sus 91 o 92 años, nunca cambió su acento. Y todo el mundo encontraba eso conmigo. Se dice que tenía una personalidad cómica. Se narra que, más allá de animosidad que él podía tener filosófica con alguien, especialmente con los clérigos, el tipo caía bien. Cuando se gradúa de Oxford, se convierte esencialmente en un secretario o tutor de una familia de apellido Cavendish, que tenía renombre político. Y Thomas Hobbes, excepto en dos o tres, en unos cuantos años, siempre estuvo muy ligado a esta familia Cavendish. A los 19 años se hace tutor del primogénito de esa familia, viaja por toda Europa con el muchacho, y entra en conversación con Galileo, entra en correspondencia no amistosa con René Descartes, con Mersenne, no entra en correspondencia, pero Grotius eventualmente lo lee a él lee a Grotius. Y que esta es una persona que quizá a los 20 y pico años, 30 y pico de años de su vida, está en contacto con los principales, eh, los personajes principales del mundo intelectual europeo, a nivel no solamente de Inglaterra, sino también a nivel continental. Mientras que todo esto está pasando, Europa está en el medio de la guerra religiosa. Eh, de hecho,
durante la vida de Hobbes es que se firma se concreta la paz de Westfalia. Tienen la guerra de los 30 años entre Alemania, Francia y los otros poderes. Tienen las peleas entre el Sacro Imperio Romano y los estados italianos. Se está discutiendo las aspiraciones terrenales de los estados del Papa. Están ocurriendo eventos como, por ejemplo, la masacre de San Bartolomeo en París, donde durante una de las bodas se masacran a cientos, si no miles de hugonotes. Lo que estaba, hoy en día, cuando hablamos de guerra ideológica, en ese momento eran las guerras y las peleas que estaban fundamentadas, por lo menos en términos de motivación, si no política, pero era motivada por diferencias entre la Iglesia Católica, los estados católicos y los estados protestantes, y lo, lo que uno diría también, por ejemplo, lo que es el crecimiento de las repúblicas calvinistas y de las repúblicas protestantes, especialmente en todo lo que era los Países Bajos, lo que era Ginebra. Así que están ocurriendo estas cosas. Hobbes también está creciendo intelectualmente en el momento de la revolución nominalista, que surge de personas como Guillermo de Ockham, un poquito el mismo Grotius, donde se está rompiendo con la visión tomista aristotélica de que la naturaleza y el mundo refleja una razón divina y que con el ser humano, con el uso de su razón, en la contemplación de esa naturaleza, puede entender el ordenamiento divino, si no científico, eh, y que ese reconocimiento y que el ser humano es capaz de entender los propósitos de Dios analizando las leyes de la naturaleza. Se está también, pues, con la revolución nominalista, lo que se entiende es que, espera, pausa, si Dios es omnipotente, si Dios está fuera de la materia del mundo, es imposible entenderlo. Al segundo que el ser humano pueda entender a Dios, ya él no puede ser Dios. Y esa revolución nominalista es lo que eventualmente lleva a la reforma protestante. Esa revolución nominalista también es lo que hace que personas como Francis Bacon, para el cual Thomas Hobbes fue un también secretario cuando joven, y fue su secretario favorito porque decía que era el único que entendía lo que él decía cuando caminaban y que lo redactaba bien, lleva a lo que termina siendo la revolución científica, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos hoy como el método científico surge de Francis Bacon, surge de Descartes, surge de Mersenne, y todo esto está ocurriendo a la misma vez que este muy pequeño burgués está creciendo en una Inglaterra que pronto entra en guerra civil por los conflictos entre un rey Carlos I y un parlamento. Las contiendas que había en ese momento surgen en ese momento el parlamento no era una institución permanente, tenía que ser llamada o proclamada por el rey, y fungía dos funciones. Primero, como un cuerpo consultivo, y segundo, como un cuerpo que ratificaba las imposiciones del rey en términos de contribuciones. Así que el rey podía declarar guerra, podía hacer sus propios fondos, pero si necesitaba fondos de el resto del país, ¿verdad? De los caudales privados que existían, tenía que pedir permiso, y esto era una cuestión de tradición. Entre esas contiendas, eventualmente, en un momento, el rey disuelve el parlamento por 10 años, y en lugar de levantar contribuciones, impone préstamos a todos los nobles y a las ciudades incorporadas.
diciendo que no te estoy exigiendo una contribución, te estoy exigiendo un préstamo. Y yo en mis facultades los tengo. Eventualmente en las guerras que se están dando, él tiene que volver a pedir el parlamento, no tiene opción, y eso desencadena un ciclo de eventos que terminan en las guerras civiles de Inglaterra, o la Revolución Gloriosa, como le dijeron en un momento. Eventualmente en ese proceso, Oliver Cromwell surge como esta figura eminente en el lado parlamentario de la contienda. Se crea un nuevo ejército, que es el ejército modelo. Ese ejército le tiene un derrota a casi todos los contendientes, tanto en Escocia como Inglaterra, como en Gales, en Irlanda. Y como resultado de todo eso, Thomas Hobbes, que tenía unas afinidades monárquicas o con el lado monárquico, se va al exilio con la corte y está en París. Eventualmente el Parlamento eh, decreta al rey Carlos como traidor y lo ejecuta. Eso fue eso fue un evento traumático en Europa, y muchos estados, aunque en el pasado se habían, en el pasado habían ocurrido regicidios, pero era personal. Nadie contemplaba que la muerte del rey implicaba la muerte de la monarquía. Cuando ejecutan a Carlos I, uno de los participantes dice: hemos ejecutado al rey con su corona puesta, afirmando que en esencia la monarquía había sido ejecutada junto a la cabeza del rey. Y Carlos II, en exilio en Francia, eh, pues asume el manto del rey y continúa una guerra que por mucho tiempo es desastrosa para las fuerzas monárquicas. Y Thomas Hobbes está en todo este evento, en todo este ambiente, incluso porque Thomas Hobbes en un momento es tutor en matemáticas del rey Carlos II. Ese es un resumen bien, bien general de los eventos, pero el propósito es establecer cuál es quizá el ambiente en el cual Thomas Hobbes escribe el Leviatán, en el cual había escrito los elementos de las leyes y en el cual había escrito de Cibe o de Quive, porque Thomas Hobbes no está escribiendo en un tiempo de relativa paz entre los poderes europeos y los poderes y las monarquías, eh, en las monarquías del tiempo. Thomas Hobbes está escribiendo en un tiempo de guerra. Thomas Hobbes está escribiendo en un momento donde, por ejemplo, René Descartes, que es un- uno de los intelectuales principales del mundo occidental, comenzó a escribir mientras era soldado en la guerra de los 30 años, ¿verdad? Así que la guerra, la violencia, la destrucción de ciudades, de reinos, de caudales, es un ambiente en el cual Thomas Hobbes está, no obstante que una persona que se enorgullecía de su cobardía, está involucrado. Y es la preocupación principal a la cual él siempre le dedica tiempo. Algo interesante también que yo siempre he encontrado interesante de Thomas Hobbes es que esto no es un príncipe justificando su poder. Esto no es un republicano justificando su posición en el Estado. Esto es una persona de clase, que diríamos de clase media, media baja, que se ha educado por concesión de un tío que le iba bien en su negocio, y que entonces vive como un dependiente de una familia que sería su familia patrona, ¿verdad? Pero no es una persona que tenga ningún tipo de aspiración política. Nunca ostentó un puesto de gobernanza más allá de cuando representó a unos intereses de la familia Cavendish en la junta de directores de la Compañía de Virginia, que era la compañía que gobernaba el territorio de Virginia en aquel momento. Thomas Hobbes no quiere tener nada que ver con el Estado.
Así que no, es una persona que su verdadera motivación dentro de todo, más allá de encontrar lo que él entiende que es el verdadero proceso intelectual, es una persona que está preocupada con que las guerras entre todas estas personas, todos estos reyes, todos estos parlamentaristas, todos estos hombres llenos de vanagloria, destruyen la vida de gente como él, de gente que no tiene nada que ver con la administración del Estado. Y también le preocupa que se utilicen las ideas, sean ideas religiosas o sean ideas políticas, para, de alguna manera, no quiero decir coger de bobo, pero intoxicar intelectualmente o emocionalmente a la gente para involucrarse en estas peleas que en muchos casos el resultado es la destrucción de personas como él, que no tienen nada que ver con estas contiendas. El miedo es súper, el miedo para él no es que él no pueda participar en el Estado como Maquiavelo, ¿verdad? Su preocupación es que la gente no puede tener la vida tranquila que se merece. Y en esa línea, eh, una vez de hecho, cuando Manuel, para que tengan un ejemplar de ese pensamiento, cuando una vez Manuel y yo estábamos hablando en mi programa, en mi podcast, yo cité una línea del último libro que escribe Thomas Hobbes, que se llama Behemoth, que él dice, las universidades han sido en Inglaterra lo que el caballo de Troya fue a los troyanos, porque él está preocupado de que a partir del humanismo y la lectura de los clásicos romanos y los griegos y toda esta idea republicana, de libertad parlamentaria y ciudadana, lo que está llevando es que la gente esté intoxicándose con esta idea, entonces entrando en guerra. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Todo el mundo bien? Ok. Ya, Rey, no, Rey tiene preguntas o está haciendo thumbs up nada más. No, estamos ok. Yo, yo tengo Ok. una pregunta. En un Diga momento usted. él menciona del sistema totalitario y después hablo del sistema absoluto. ¿Cuál es la diferencia de eso? Mira, quizás, ¿verdad? Quizás alguien diría que es una diferencia de nomenclatura, pero la diferencia práctica yo te diría, depende mucho de la tecnología. Por ejemplo, en la época de Thomas Hobbes, la imprenta era relativamente nueva, ¿verdad? No hay operación, o no hay cámaras, los, no hay el tipo de comunicación de radio, de teléfono que permite por ejemplo, las policías secretas que habían en los estados totalitarios. La vida, aunque las ciudades principales podían tener un gran, mucha actividad comercial, una población alta, la mayoría de las personas vivían una vida todavía agrícola o rural. Todavía estamos empezando lo que va a terminar siendo la industrialización, ¿verdad? Así que el Estado más tiránico posible en aquella época no podía aspirar a la visión y al agarre que tiene un régimen totalitario hoy en día. Y de hecho, una de las críticas que se le hace a Thomas Hobbes, especialmente los pensadores en el siglo XX y contemporáneo, es que algunas de las nociones de él pueden sonar a veces ingenuas, ¿verdad? Por ejemplo, hay un momento creo que en Behemoth que le dice, Behemoth está hecho como un diálogo, y uno de los participantes le dice, pero tú estás diciendo que un rey podría ordenar a un padre a matar a su hijo, porque el hijo es un traidor, el interlocutor dice, bueno, de que podría, pero yo no creo que lo haría. Entonces, cuando tú comparas eso con las cosas que hemos visto en el siglo XX, suena ingenuo, suena como que medio inocente. Pero yo te diría que también desde el punto de vista más, eh,
intelectual o ideológico, la diferencia yo creo que es la siguiente. En el sistema totalitario todo es político. El Estado no tiene, no suelta ninguna parte de tu vida a una zona de intimidad o de privacidad o de libertad. Todo está sujeto a la visión política del Estado. En un sistema absoluto, no todo es político, pero cualquier cosa podría ser político, ¿verdad? En el sentido de que, vamos a decir que, por ejemplo, en esa época, la imprenta, uno tenía, había unos censores, había unas licencias, tú no podías publicar lo que te diera la gana, pero en general esos censores estaban enfocados en algunos temas y en otros temas dejaban que hiciera lo que quisiera. Ahora, si por alguna razón tu libro de horticultura o de clasificación de flores, el Estado decía, espera, aquí puede haber un problema, como es absoluto, lo puede decretar como un asunto político que está sujeto a la interdicción del Estado. Por eso es que en el libro, Thomas Hobbes va a decir, la libertad del ciudadano o del súbdito consiste de esa esfera de actividades donde el Estado o el Leviatán no ha legislado. Si el Estado no ha legislado, tú eres libre y puedes hacer lo que tú quieras. Pero es absoluto en el sentido de que puede legislar. Versus, por ejemplo, en nuestro sistema republicano contemporáneo, nosotros entendemos que hay esta Carta de Derechos o hay esta resolución de los derechos humanos de las Naciones Unidas que establecen que el Estado no puede tocar esos temas, ¿verdad? Así que sería la diferencia. Tiene que ver en el efecto práctico de que el totalitarismo requiere la tecnología que es la que vivimos hoy en día, especialmente en el siglo XX, y en el sentido más filosófico de que el sistema totalitario no reconoce ninguna esfera de privacidad, no existe. Tú tienes que vivir con las gringolas puestas de que incluso algo que no está tocado está sujeto a una visión política. En el sistema absolutista de Hobbes puede ser una asamblea democrática o puede ser un rey, un solo rey, pero esa persona no está metida en todo, solamente en ciertas cosas. Gracias. Ok. Eh, Perdón, David tiene una pregunta. Sí, cuando mencionas que Hobbes tenía afinidades monárquicas, ¿hay algún trasfondo de él personal que lo llevó a, no sé, a estar más, un poquito más de ese bando? ¿Fue una cuestión histórica? O sea, porque ya él tenía esa afinidad antes de escribir el Leviatán. So, él sí estaba viendo que los parlamentos sí quizás están cogiendo un poquito más de fuerza en aquel momento y él tiene, pues, no sé si por supervivencia o por decisión voluntaria, ¿verdad? Él tiene el contexto protestante también. Sí. Por qué él entonces decidía irse más por ese lado? Eso sí, Hay mucha especulación. Primero, hay personas que te van a argumentar de que en realidad él no era monárquico, que él era un cripto liberal, o sea, era un liberal escondido, y que está, ¿verdad? Y si tú lees Leo Strauss, que te está diciendo que todos los intelectuales esconden de verdad su mensaje, hay quienes te dirían que en realidad el Leviatán es una manera de ir introduciendo el régimen capitalista, burgués, parlamentarista por lo bajo, ¿verdad? Eh, y hay quienes te dirían ese argumento. Hay otros que te dirían que en realidad su afinidad era una cuestión más su afinidad con el bando monárquico tenía que ver con su relación eh, financiera y política con la familia Cavendish. Los Cavendish eran monárquicos, eran personas que subieron gracias a esa jerarquía y le dieron a Thomas Hobbes una muy buena vida. Thomas Hobbes muere a los 91 años en su cama y tuvo una vida buena. No obstante que tuvo episodios donde, por ejemplo, el Parlamento lo quería declarar un hereje y prenderlo en fuego, cosas así, pero en realidad la vida de Thomas Hobbes fue una vida
muy buena. Cuando estaba en exilio, estaba viajando por Europa, ¿verdad? Con familias nobles. Y hay quienes que dirían, mira, su afinidad tiene que ver con su lealtad familiar o de negocio con estas personas, que lo trataron muy bien. Y la otra teoría podría ser que Thomas Hobbes en esta cuestión del nominalismo, Thomas Hobbes es un escéptico. Cuando ustedes empiezan a leer el Leviatán, él le dedica todos los primeros capítulos a explicarte cómo tú no puedes saber nada. Y cómo tu percepción de la realidad en realidad tiene que ver con cómo los cuerpos en la naturaleza mueven contra tus sentidos, contra tus ojos, tu lengua, tu oído, tu nariz, y cómo eso entonces afecta tu percepción de la realidad. Pero tú en realidad no puedes saber. Entonces, en el escepticismo, ante la duda, saluda. En el escepticismo, si el régimen en que tú existes es monárquico, ¿por qué diantre tú piensas que las aspiraciones de un nuevo bando necesariamente van a ser mejor para ti o para tu gente? Así que yo te diría que el escepticismo, yo pienso que es más un asunto de escepticismo y un conservadurismo quizás innato en su personalidad, de que dentro de todo él no entiende, él no ve la revolución, ¿verdad? O la participación política del punto de vista aristotélico, ¿verdad? De que Aristóteles te dice que el ser humano es un ser social, esa es su naturaleza es vivir en comunidad y que la función más alta de esa vida en sociedad es participar en tu propia gobernanza. Eso es lo que te dice un Aristóteles. Tomás Hobbes no entiende que el ser humano es así. El ser humano, cuando entremos especialmente en el área del estado de la naturaleza, Thomas Hobbes no ve al ser humano como un ser social por su naturaleza. Lo ve como un cuerpo más en el mundo de la naturaleza y que la única manera de que tú puedes establecer paz entre los seres humanos es estableciendo un soberano que los someta a todos. El De hecho, hombre estoy es un viendo lobo, el hombre es un lobo. O sea, entiendo. el hombre un lobo a lobo, como dice el meme, ¿verdad? Le envié, de hecho, a ver si encuentro el meme que le envié a, a, a Manuel y a Heriberto, que decía, voy a buscarlo aquí porque yo lo encuentro cómico. Dice, nunca te fíes de un fan de Thomas Hobbes. No, en serio, mi pana, esos raritos son como furros. Dicen que el hombre es un lobo para el hombre. No sé, eso suena furro para mí. Que de hecho esa sección está mal interpretada porque cuando él dice que el hombre es un lobo contra el hombre, él está hablando de los soberanos versus los soberanos. Que a veces se malinterpreta. Así que creo que Si me permite decirle algo. sí, sí. Que va a decir que más allá de lo apropiado, digo, mi juicio en parte sobre la cuestión de que si se asociaba o no con la cuestión monárquica, que están dos registros, ¿verdad? Al menos como yo lo veo, está, digamos, lo que vaya a proponer Hobbes y las simpatías que haya tenido o no, genuinamente, digamos, deep down, en su foro interno. Pero lo otro que te dice mucho y que también es importante, que respectivamente de lo que piense Hobbes sobre sí mismo, es- está como los otros lo percibían. Entonces te dice mucho que haya sido él, hiciera él la causa de la monarquía o no, full de su parte, en parte eso no importa porque igual la gente, los demás lo veían de esa manera, ¿no? Un poco por eso es que se tiene que exiliar. O sea, que están esos dos registros, cómo se proyecta, o sea, qué es lo que él realmente tal vez pensaba o quería adelantar. Y otro, pues sencillamente como la gente lo tenía. Es decir, pues tiene que haber algo de verdad en que todo el mundo pensaba que el tipo era full a favor de los monarcas, ¿no? Y un poco, pues. Bueno, yo iba a cerrar diciendo que lo que hace complejo el asunto es que cuando Hobbes publica el Leviatán, los monarquistas se enfogonan con él. Sus oponentes en la corte de Carlos II consiguen de que Carlos II ya no lo vea. Los parlamentaristas se enfogonan también con él. Los católicos se molestan con la visión teológica que está en el Leviatán.
Los protestantes también se molestan, especialmente los episcopales o anglicanos en aquella época. O sea, el Leviatán lo puso a él caliente con todo el mundo. Y de hecho, la manera que a él se calienta con la monarquía, con Carlos segundo y su corte, es que los asesores de Carlos segundo dicen, ese libro lo que está justificando a Cromwell. Y si ustedes leyeron, ¿verdad? Como sugerimos, la última parte, que es el Review and Conclusion, él escribió eso casi al final, después de que Cromwell se limpió a todos los ejércitos monárquicos, y casi todo el Review and Conclusion es él justificando cuando un pueblo debe entenderse conquistado o que un nuevo régimen es el nuevo régimen, ¿verdad? Su materialismo lo hacía bien problemático para los monarcas porque hasta James, ¿cómo dice James en español? Santiago. El rey James que sigue a Elizabeth, que es cuando de verdad se concreta esto de la teoría del rey absoluto. Es rey absoluto porque él tiene un derecho divino. Papá Dios lo escogió y lo ungió para ser el rey. Pero Hobbes dice, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que hay un convenio entre los ciudadanos de que entre ellos van a obedecer a otro. Que yo creo que también uno de los errores de que incluyen a Hobbes como uno de los tratadistas del contrato social, porque Hobbes no cree en el contrato, Hobbes no cree que el soberano tiene un límite contractual con el ciudadano. El pacto es entre los ciudadanos a obedecer a otro. Así que, ¿verdad? Yo pienso que él era un monarquista, especialmente porque él lo dice, en el sentido que él encuentra que él debate que aunque es posible que exista una asamblea y que esa asamblea sea soberana y que ejerza todas las funciones de la soberanía, él dice, al final del día el rey es mejor que el otro. Así que yo creo que era monarquista, pero ojo de que los monarquistas se enfogonaron con él igual, ¿verdad? Estoy mirando el reloj, estamos ya a las 7:55, así que quiero adentrarme un poco en términos del libro como tal. Yo creo que espero que le haya sentado un poco las bases del ambiente en el cual se escribe este libro. Se escribe en inglés. Años después, Hobbes lo edita, lo traduce al latín y lo publica en Holanda en una colección que era su obra en latín. Elementos de ley, de sive, de homine, de corpore y leviatán. Y de hecho, las peleas que hay entre el, el, el texto latino versus el texto inglés siempre son interesantes. De hecho, la versión que nosotros les dimos a ustedes en el PDF es esta, que fue la que editó Richard Tuck para Cambridge. Fue la primera versión que trató de ser una versión crítica. Yo estoy operando de esta, que es una edición, dicen Clarendon Edition, que publicó Oxford y tiene el texto en un lado en inglés y otro texto en latín. Y entonces te marcan las diferencias a veces. Hay gente que ha tratado de justificar que hay mucha diferencia entre la versión en latín y la versión en inglés. En realidad yo no creo que eso se sostiene cuando uno analiza el texto. Nosotros vamos a estar leyendo directamente en inglés, aunque hay una versión en español, la parte uno y la parte 2 de Leviatán. Hay una parte 3 y una parte 4. Esa parte 3 y esa parte 4, su enfoque principal es con asuntos teológicos, que fueron los que en realidad lo metieron a él en muchos problemas también desde el punto de vista de herejía. Eh, pero la parte uno y la parte 2, yo te diría que son los más relevantes para enfrentar lo que es el pensamiento político de Hobbes. La parte 3 y 4 tiene elementos políticos, pero es casi todo en la visión del Estado cristiano, ¿verdad? Y del Estado y de justificar que el Estado ejerza autoridad sobre la religión. Por ejemplo, hay unas secciones en un debate de si el rey podía dar la comunión o bautizar o casar a personas. Yo creo que hoy en día en nuestro mundo es más secular y aunque es interesante y tiene unos puntos que merecen la pena estudiar,
para propósitos del seminario, la parte chula va a ser la parte 1 y la parte 2. Eh, y la intención de la lectura que vamos a estar llevando a cabo es no solamente entretenernos con el lenguaje, que yo desde el punto de vista de prosa, yo creo que es sumamente entretenido, aunque a veces puede ser seco, pero, ¿verdad? Cuando habla de esta naturaleza y define, o sea, la prosa en el capítulo de la descripción del estado de la naturaleza, lee de una manera, esto no es un tratado, esto es un argumento, y de hecho en el Review and Conclusion, si se recuerdan, él dice, de las cosas que yo menos confío en mi propia elocuencia, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando él habla de esta naturaleza, que te está explicando por qué el ser humano tiene tanto, ¿verdad? Porque no puedes simplemente confiar en las leyes naturales, sino que tienes que tener un soberano. Él dice, si ustedes no me creen, una pregunta, ustedes cierran su puerta con candado por las noches, ¿verdad? Sí que hay mucha poesía o retórica en el tratado, no obstante que Thomas Hobbes decía que no existía tal cosa como un tratado de ciencias políticas hasta su libro. Y que era un tipo bastante, tenía su orgullo intelectual. Cuando ustedes van ya yendo al texto como tal, yo les pedí que leyeran la carta dedicatoria que se la dedica a Francis Godolphin. Godolphin era una persona, el hermano de Francis, Sidney, le había dejado un legado de 200 libras a Hobbes en su testamento. Hobbes se especula que Hobbes comenzó escribiendo el libro con una carta dedicatoria a Carlos II. Pero ya para el tiempo que le estaba publicando el libro, ya que hay mucha evidencia que él estaba pensando volver a Inglaterra. No obstante que Cromwell y el Parlamento había tomado control y poder sobre la, sobre el Estado, ¿verdad? Había ganado las batallas decisivas de esa guerra civil, hasta la restauración que vuelve Carlos II. Y se especula que como él sabía que eso ya había ocurrido, pues él quiere reducirle el tono monárquico al libro para que sea más ambiguo y entonces que él pueda volver a Inglaterra. Pero él dice, cuando aquí dice, dedicate unto you this my discourse of commonwealth. For in a way beset with those that contend on one side for too great liberty, and on the other side for too much authority, 'tis hard to pass between the points of both unwounded. But yet, methinks the endeavor to advance the civil power should not be by the civil power condemned, nor private men by reprehending it declare they think that power too great. Besides, I speak not of the men, but in the abstract of the seat of power. Es un libro de teoría. Si ustedes lo comparan con Maquiavelo, que está constantemente trayéndote ejemplos del pasado como justificación o como autoridad para su pronunciamiento, Thomas Hobbes no cree en esa metodología. De hecho, en el Review and Conclusion, en la introducción, si no me equivoco, él dice, si estamos hablando de qué es lo más anciano, los tiempos contemporáneos son más ancianos porque ha habido más experiencia, ¿verdad? Y es un tratado que tiene que ver, que está tratando de reducir sus principios a principios fundamentales, como si fuera una teoría de geometría, ¿verdad? Así que él hace su postulado y a través de un proceso lógico, él trata de estar estableciendo estas reglas que él dice que van a aplicar en cualquier momento, no importa qué, porque tienen que ver con una realidad humana y no con una realidad teórica o teológica o filosófica, sino que está basado en estos principios básicos como si fuera un principio de geometría. Y cuando vas entonces al Review and Conclusion, él esencialmente se chotea diciendo que la razón principal por la cual escribe, therefore I think it may be profitably printed and more profitably taught in the universities, in case they also think so, to whom the judgment of the same belongeth.
foreseeing the universities are the fountains of civil and moral doctrine, from whence the preachers and the gentry, drawing such water as they find, used to sprinkle the same upon the people. There ought certainly to be great care taken to have it pure, both from the from the venom of heathen politicians, entiéndase los romanos y los griegos, and from the incantation of deceiving spirits. Hobbes dice que el primer acto de gobernar es gobernar las opiniones. Y en ese sentido, él entiende que las dos. Alguien levantó la mano, iPad 4. Socorro, está en mute. Di- Disculpa, es que llegué ahora. Hoy ha sido un día complicado. Nada, No, nada. tranquilo. Ok, Ok, perdona. ok. Quédate grabada ahí. Thomas Hobbes escribió el Leviatán en inglés para que todo el mundo lo pueda leer. Y en particular, para entrar en una contienda intelectual con los clérigos y con los intelectuales de la aristocracia y de la alta burguesía de su momento. Este libro, incluso, la data indica, por lo menos los académicos que han estudiado la publicación del libro, te indica, fue un bestseller. Hobbes tuvo mucho éxito con el libro. Eventualmente Hobbes, cuando llega a la restauración de Carlos II, dice, entra de nuevo en favor, el rey Carlos II le da una pensión, tenía él unos legados también de la familia Cavendish, entra en cierta comodidad, y los cortesanos más jóvenes empiezan a decir que están actuando en Hobbesism, porque están utilizando mucho su estilo de hablar, su comedia, toda la cuestión. Y él se convierte en este tipo de figura polémica e intelectual que yo estaba comparando a Manuel Almeida hoy, no sé si ahora que está, ¿verdad? El régimen de Donaldo Trumperón, la influencia de Curtis Yarvin, que todo el mundo habla como esta influencia oscura que está trastornando a los staffers de los congresistas y a los jóvenes en la Casa Blanca y la agencia, con todas estas visiones monárquicas y reaccionarias. Hobbes se convierte un poco en esa figura, ¿verdad? De hecho, dicen que se utilizaba para la corte de Carlos II, era bastante libertina, y decían que eso era por la influencia amoral de la bestia de Malmesbury. Yo quiero, antes de concluir, ¿verdad? Por hoy, en el sílabo, yo les recomendé leer 2 secciones de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Tucídides es este general ateniense que en la guerra en los 400 antes de Cristo, entre la gran guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, eventualmente Tucídides exiliado de Atenas, y él decide escribir la historia de esa guerra del Peloponeso. No la pudo completar, pero escribió una gran parte, y es uno de los clásicos más grandes de la literatura antigua. Y Thomas Hobbes, jovencito, es la primera persona que traduce la guerra del Peloponeso del griego al inglés. Es lo primero que le trae fama. La única versión en inglés que existía había sido una traducción al inglés, de una traducción al francés, de una traducción al latín, de una traducción del griego. Que Thomas Hobbes es literalmente la primera persona que traduce del griego al inglés y se publica. Y cuando ustedes lean y es importante que sepan que Thomas Hobbes, cuando habla de estado de naturaleza, que hace de las partes que más se recuerdan de ese libro, ¿verdad? Cuando él define, déjame buscar la cita, ¿verdad? Que él dice que, que la vida en el estado de la naturaleza es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Él no está hablando del estado de naturaleza de Rousseau, ¿verdad? Que es este estado precivilizado,
por eso es que, por ejemplo, Francis Fukuyama, él tiene un libro que se llama Los orígenes del orden político, y él dice que la antropología ha demostrado que Thomas Hobbes estaba incorrecto. Pero Thomas Hobbes no está hablando de un estado histórico particular. El estado de la naturaleza es una condición que surge en cualquier momento donde no existe una autoridad, un leviatán, que imponga orden y paz a todos los que estén sujetos a él. Y yo pienso que cuando Thomas Hobbes habla de verdad del estado de la naturaleza, él está pensando en estos dos episodios del libro de Tucídides de la Guerra del Peloponeso. Por ejemplo, cuando él habla de que el hombre es un lobo al hombre, y especialmente él lo habla en el contexto de la relación entre los soberanos, él está pensando en lo que le pasa a, a los melianos cuando los atenienses los atacan y entran en este debate en el libro 5 de la Guerra del Peloponeso, donde los melios, perdón, están tratando de decirle a los atenienses de que ellos están sujetos a un orden moral y a un orden natural que le da a los melios el derecho de ser neutrales y que restringe la acción de los atenienses. Y si ustedes leyeron, ¿verdad? El texto, los atenienses comienzan la discusión diciéndole, bueno, si habéis venido a este coloquio para formular suposiciones sobre el futuro o para cualquier otra cosa que no sea deliberar acerca de la salvación de vuestra ciudad, partiendo de la situación presente y de la realidad que está ante vuestros ojos, ya podemos levantar la sesión, pero si vuestro objetivo es este último, podemos seguir hablando, ¿entiendes? Si ustedes están aquí a entregarse, podemos hablar. Si me van a filosofar, se acabó la discusión. Y los medios le contestan eventualmente, lo útil, decimos, exige que nosotros no acabemos con lo que es un bien común, sino que aquel que en cualquier ocasión se encuentre en peligro pueda contar con la asistencia de unos razonables derechos y obtenga provecho de ellos si con sus argumentos logra un cierto convencimiento de su auditorio, aunque sea dentro de unos límites estrictos. Y los atenienses le contestan, ahora lo que queremos demostrar es que estamos aquí para provecho de nuestro imperio y que os haremos unas propuestas con vista a la salvación de vuestra ciudad, porque queremos dominarlos sin problema y conseguir que vuestra salvación sea de utilidad para ambas partes. Esa discusión es la discusión que ustedes van a ver en Hobbes cuando tiene que ver con el estado de la naturaleza. Y en el texto del el diálogo de los melios, como los melios no se someten y como tratan de preservar su neutralidad, la reacción de los atenienses es decir, no hay espacio para neutralidad. Ustedes son amigos, que implica que están sujetos a nosotros, o ustedes son enemigos y los aniquilan a todos. Y la última parte del texto dice que los atenienses mataron a todos los medios adultos que apresaron y redujeron a la esclavitud a niños y mujeres. Y ellos mismos, con el posterior envío de 500 colonos, poblaron el lugar. Y cuando entonces leen, y cuando en la introducción está Thomas Hobbes diciendo que la guerra civil es la muerte del Leviatán y del Estado, ¿verdad? Está hablando de la guerra civil en Corcira. Y no creo que tenemos el tiempo necesariamente para leerlo todo, pero él habla de a tales extremos de crueldad llegó la guerra civil. Y pareció más cruel todavía porque fue una de las primeras. Pues más tarde todo el mundo griego, por así decir, fue presa de la agitación, etcétera. Y habla de cómo, mira, que puse la página que no era. Dice, y es que la mayor parte de los hombres acepta más fácilmente el calificativo de listo cuando son unos canallas que el de cándido cuando son hombres de bien. De esto se avergüenza mientras que de aquello se enorgullecen. La causa de todos estos males era el deseo de poder inspirado por la codicia y la ambición. Y de estas dos pasiones, cuando estallaban las rivalidades de partido, surgía el fanatismo.
porque las distintas ciudades, los jefes de los partidos, recurriendo en ambos bandos a la seducción de los programas de acuerdo con su preferencia por la igualdad de derechos políticos para el pueblo o por una aristocracia moderada con el pretexto de servir los intereses públicos, se granjeaban una recompensa para ellos mismos y luchando con todos los medios para imponerse sobre sus contrarios, se atrevieron a las acciones más terribles y llegaron mucho más lejos en la ejecución de sus venganzas, dado que no las infligían de acuerdo con la justicia ni con el interés de la ciudad, sino según los límites que en cada caso fijaba la complacencia de uno de los dos bandos. Y bien con una condena obtenida por un voto injusto, bien haciéndose con el poder por la fuerza, estaban prestos a dar satisfacción a la rivalidad del momento. Esos dos eventos de la guerra del Peloponeso, ese era el estado de la naturaleza. Perdóname, estaba David. No, que cuando vi la referencia me pareció bien interesante porque con lo que usted menciona antes, que se veía más como que la idea de Hobbes me explica más como una organización interna del Estado, ¿verdad? No necesariamente a nivel internacional, pero en este caso de lo de Coursera, casi me parece a mí como que estuviese de las primeras proxy wars que se empieza a dar, ¿sabes? Que es como que los aristócratas con los espartanos, los demócratas con los atenienses. Y pues, ¿sabes? Me llamó la atención ese asunto porque al final hay un elemento, ¿verdad? Que es del soberano que es como dices, pues no somos iguales, ¿sabes? O sea, ahí, esa es toda la posición de los atenienses y pues como que ver entonces cómo Hobbes trabaja en ese contexto político donde no, ya, pues de facto no son iguales, o sea, no se consideran ser ya el soberano y los atenienses como tal no consideran a los melios o en el caso de Corcira, pues, o sea, es una lógica un poquito diferente a lo que, o sea, a lo que había leído antes de Hobbes. Bueno, te añado algo más. Primero, algo que también es revolucionario, no es revolucionario, pero es muy particular de Hobbes, es que la aristocracia, ¿verdad? El poder de los aristos, o aquellos que tienen arete, implicaba una visión aristotélica de que entre los seres humanos hay unos que son mejores que otros. Y la aristocracia parte de la premisa de que esos mejores deben tener poder. Cuando tú vas a Hobbes, Hobbes se dice, y lo vamos a ver en su momento, él dice, no, eh, nadie, en el estado de la naturaleza, todos vivimos en un elemento de plena igualdad. ¿Por qué? Porque tú puedes ser la persona más fuerte del mundo, tú puedes ser el mejor guerrero, pero tú tienes que dormir 8 horas. Y en esas 8 horas, el tipo más débil te va a apuñalar. Tú puedes ser el tipo más inteligente, pero tú no eres suficiente inteligente para poder pelear con 8 tipos a la vez. Tú puedes tener, tú puedes ser la persona más sabia y ser el mejor gobernante de tu familia y de tu clan, y ustedes pueden estar en cierta, y ustedes pueden hasta tratar de poner una verja y decir, esta es mi propiedad. Pero si no hay una autoridad soberana, no hay manera que tú puedas parar que un grupo más grande entre y te destruya y que pues ese grupo se destruya entre ellos por tu granja. Lo que define la igualdad de Hobbes es la debilidad del ser humano, no obstante sus mejores cualidades. Y él dice, cuando tú estás al nivel de los estados, ¿verdad? A nivel internacional de los soberanos, como no hay un supra-leviatán, pues ellos todavía existen en el estado de la naturaleza, pero peor aún, son más fuertes que el ser humano, porque el leviatán artificial acumula la fuerza y la productividad de todos sus súbditos, ¿verdad? Y de ahí la puerta del Dios, que con eso cerramos ahora. El punto de Hobbes es que fuera de estar sujeto a una soberanía, tú estás en un eterno estado de guerra que no es solamente violencia ocurriendo, es la mera posibilidad de violencia. Y esa mera posibilidad de violencia es lo que define la igualdad entre todos los seres humanos. Por eso que digo que no es una visión que para colmo no es histórica. Hobbes no la ve como algo de que ocurrió en el pasado y pues ya no vuelve a ocurrir. No, no. Él dice, esto puede pasar en cualquier momento. Porque mira los corsiros, estos tipos, dizque por los intereses
del antiguo polis o por el favor del pueblo. Lo que entraron fue a quitarse las cosas uno al otro y a ejercer violencia. Que es verdad, tenían apoyo de los espartanos o apoyo de los atenienses, y la guerra del Peloponeso en parte, la tragedia de esa guerra es como la pelea entre estas dos ciudades empieza a arropar el resto del mundo helénico. Pero el mundo helénico no era un mundo pacífico. Las polis todos los veranos salían a pelear y a matar a otros. Eso era, para ellos jugar fútbol es, ok, ya cogimos toda la cosecha, tremendo, ok, todo el mundo por favor busquen su armadura y su lanza y vamos a ir a pelear con esta otra ciudad por entretenimiento. Lo que hace la guerra del Peloponeso es espectacular, es su escala que sobrepasa la destructividad, la destrucción que tú veías en la guerra más, vamos a decir, eh, las guerras más provinciales entre las polis. Pero el punto de Corcira no es la intromisión de los espartanos, no es la intromisión de los atenienses, es, es el horror de Corcira es que como no había un soberano que podía mantener a todo el mundo aguantado, lo que estalló fue violencia y destrucción. Y la polis queda destruida. Entonces, entre los melios y los atenienses, si yo fuera Hobbes, ¿verdad? Si yo me pusiera a poner los zapatos de Hobbes, yo te diría, ¿verdad? Piensen en el review and conclusion, cuando él habla de la discusión de cuándo debes entender que te conquistaron, de cuándo ya tú estás sujeto al nuevo régimen o al nuevo soberano. Piensen eso en la cabeza. Hobbes está diciendo, cuando Hobbes lee el diálogo de medios, dice, estos imbéciles, por estar hablando estar pensando en pajaritos preñados y hablando en sandeces, lo evaporaron de la faz de la tierra. Por estar hablando de cosas que no tienen que ver con nada. Y para colmo, no fueron probablemente todos los que mataron, toda la gente que esclavizaron y mataron, probablemente ni participaron en la discusión. Fueron unos cuantos que se creían que cagaban más arriba del culo. Y destruyeron a toda su gente. Y ese es el miedo de Hobbes. Que estas guerras y estas discusiones y todos estos debates, al final del día se limpian a gente como él y a gente de donde él venía. Y ese es el horror del estado de la naturaleza, que para colmo puede ocurrir en cualquier momento, porque la gente se pone a estar leyendo a Cicerón y a Aristóteles y pensando que con Santo Tomás de Aquino va a poder encontrar el mundo, la razón del mundo, y que va a poder entonces con esa razón del mundo defenderte de, de, de tu prójimo. Y es lo que está diciendo, no, lo único que a ti te defiende es un soberano. Y sin el soberano no hay propiedad privada, no hay industria, no hay ni cultura. No hay nada, porque en el estado de la naturaleza y en la guerra de todos contra todos, tú no puedes ni racionalmente anticipar la producción que requiere una civilización o un pueblo estable, ¿verdad? Eh, y por eso es que aquí, y con esto cerramos por hoy, antes de hablar, yo les envié en el sílabo una reproducción de la portada del Leviatán. Esta imagen, si Thomas Hobbes escribe el Leviatán como la primera obra de teoría política en inglés, que se convierte entonces en una de las más influyentes en el mundo occidental y en el no occidental, porque en China aman a este tipo, ¿verdad? Esta imagen es probablemente la imagen política más propagada que hay en la historia de la filosofía política. Porque si ustedes ven la imagen, y Hobbes diseña la imagen. Otro artista que ya han podido escoger quién, por lo menos la academia ha podido llegar a un consenso de quién era la persona, pero Hobbes es el que diseña esto y que le dice al artista cómo hacerlo. En la parte de arriba está el Leviatán, ¿verdad? Que ustedes ven la figura del rey, pero ese rey está compuesto por los súbditos, ¿verdad? Como individuo. Tiene la espada del poder terrenal y tiene el báculo del poder eclesiástico. Y esta figura masiva que está por encima de las montañas, que llega al cielo, ¿sobre qué él está? Un campo tranquilo, una ciudad ordenada,
Y no hay guerra debajo del soberano, hay paz. Y cuando estás bajando, en una columna tienes los símbolos de la autoridad secular, pero son símbolos de guerra. Tiene el fortín, tiene el cañón, las armas y las banderas entregadas y una escena de combate. Y en el otro lado tienen los símbolos del poder eclesiástico. eh, Entre ellos, por ejemplo, está el concilio, que es la última imagen. Tienen los elementos de, si los digo mal, no quiero entrar en error, pero tienen que ver con los bulos o los dogmas. Tienen la iglesia. Y ambos poderes, el terrenal, los símbolos del poder terrenal en guerra y los símbolos del poder eclesiástico, suben esa columna y se encuentran entonces a través de la espada y del bálculo en la figura del soberano que cuando está ordenado adecuadamente le trae paz a la ciudad. Que Hobbes no solamente escribió el Leviatán, sino que él quería que uno lo entendiera. Y para colmo, le ponen arriba, en la primera edición no salía esta estrofa, esta cicla, pero en la versión del 51, sobre el soberano, está escrito en latín, non es potestas super terram que compretur. Eso es una cita del libro de Job, de donde Dios habla del Leviatán como el príncipe sobre los hijos de los orgullosos y como una potencia que no existe ninguna que se la pueda enfrentar sobre la faz de la tierra. Así que la razón que se llama el Leviatán y por la cual él pone esa cita es porque él quiere dejar claro que el Estado, y él lo dice en la introducción, si lo leyeron, es el producto del arte. El Estado no es el derecho divino del rey. El Estado no es los asambleístas en la polis debatiendo entre pares ciudadanos. No, el Estado es una máquina artificial creada con el único propósito de darle paz a todos los ciudadanos o a los sujetos que están bajo su dominio. Y si no es para dar paz, entonces estamos hablando de otra cosa. Y la razón que hace el énfasis en lo orgulloso, de hecho, hay literatura que demuestra que el Leviatán en la literatura rabínica o del Talmud también se utilizaba como un símbolo de la sociedad y que cada una de sus escamas era una persona. Así que la imagen que está construyendo Hobbes en la portada y en el texto responde a esta visión de la sociedad. Es una visión post-feudal, ¿verdad? Es una visión ya de la sociedad a los inicios de la industrialización, a los inicios del mundo mercantil moderno. Es una sociedad actuando en potencia y que lo único que lo único que le da vida no es la sangre, no es la cultura, no es la religión, es la voluntad del soberano. Es una visión totalmente radical a lo que existía en ese momento y yo pienso que si uno lo lee en su contexto, todavía suena bien radical. ¿Ya? Sí que son las 8:26. La semana que viene vamos ya a entrarnos más en el texto. No tenemos que ya discutir mucho del contexto que cubrimos hoy. Vamos a leer del capítulo 1 al 3, brincamos el 4 y vamos al 5. Estos son los capítulos que yo te digo que son, está estableciendo la antropología y la metodología del pensamiento de Hobbes. Él quiere que tú entiendas su visión de mundo físico. Él quiere que tú entiendas cómo él piensa que nosotros razonamos, aunque brincamos la parte del lenguaje, que es el capítulo 4, les diría que la parte más importante de la sección del lenguaje es que él dice que casi todos los errores que ocurren en la ciencia es porque somos lenguisueltos. No usamos definiciones correctas, no usamos palabras precisas, y entonces confundimos una cosa con la otra y llegamos a error, ¿verdad? Y en el capítulo 5 tocamos lo que es la razón y la ciencia.
correctamente según la visión de Thomas Hobbes, ¿verdad? Así que con eso dicho, ¿alguna pregunta? Pues entonces, Manuel, si quieres cerrar. Bueno, pues yo cierro por hoy. En el resto de las sesiones, Cristian se encargará de cerrar también. Por lo pronto, entonces aquí agradecemos nuevamente. Voy a darle pausa y detener la grabación. No sin antes, primero, nuevamente, por vez número 5 o 6, agradecerle por la comparecencia y que se siga sumando. Este, que como pueden ver, pues está súper, súper, súper interesante. Siempre es importante leer a Hobbes en todo tiempo y momento, pero pues en este contexto actual pues sigue siendo particularmente importante leer a Hobbes. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todo el mundo. Que estén bien y tengan una buena semana.